a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a estar allí recibiendo del Señor un tema que había preparado poco después de estar enfermo, más o menos en el mes de junio. El Señor hablaba a mi corazón a través de esta palabra y yo decía, bueno, Señor, es un poco duro porque toca nuestra fibra, nos toca a cada uno. Yo la voy a preparar, pero voy a esperar que tú me indiques cuándo compartirla. Y aunque ya estaba lista, yo esperé. Y bueno, la tenía allí en mi escrito. Y el domingo pasado, el hermano predicador, el hermano pastor José Luis Cueva, estuvo conversando en una palabra aquí también y dio como un abreboca y entendí, es el momento. El pastor hizo un abreboca de lo que significa esta palabra, así que yo voy a darla. Hebreos capítulo 12 lleva por título esta palabra, la disciplina que causa gozo. Y yo quiero que nosotros, hermanos, perdónenme que le diga yo quiero, normalmente no se trata del yo ni del querer, pero en este caso particular voy a hacer una excepción, porque no me gusta decir yo quiero, pero voy a hacer una excepción. Yo quiero que usted se despoje de cualquier prejuicio o criterio que tengamos acerca de lo que es la disciplina o lo que es mi vida frente a eso. Se lo estoy diciendo y aunque no lo entienda, cuando comencemos a hablar me va a entender, porque no se trata de mí, no se trata de mi querer individual, se trata de lo que dice la palabra. Y con sumo cuidado, con paciencia, con mucho tacto en el Señor, vamos a ir escarbando lo que para el Señor significa la disciplina, porque esa disciplina para nosotros nos debe causar gozo. Pero hoy en día a nadie, desde el hogar, los padres para con los hijos, hasta las empresas, los trabajos, incluyéndonos a nosotros como congregación, a nadie nos gusta mucho el término disciplina. O sea, me gusta cuando me toca a mí ejercer la disciplina, pero a veces siento como que yo estoy por fuera de recibir disciplina. Yo tengo como una carta que me da ciertos privilegios y esa carta se llama la Biblia. ¿Sabe que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que es la verdad pura, pero que mi interpretación privada la puede hacer que me diga cosas a mi conveniencia, cuando yo quiero? Por eso es que nosotros debemos entender, hermanos, que hay principios de interpretación exegéticos y hermenéuticos que van a evitar que yo tome un texto de la palabra y lo use a mi conveniencia. Por ejemplo, para nadie es un secreto, ya lo hemos hablado desde hace mucho tiempo, hubo una secta, una religión con mucho auge, por mucho tiempo, hace unos años atrás, que empezó a predicar que nada de lo que hacíamos en este mundo es pecado, porque el pecado no existe. Y se basaba en aquel texto diciendo, que dice que Cristo vino y quitó el pecado de en medio de nosotros, que está ahí mismo en hebreo. Y aunque esa palabra es cierta y está allí, fue sacada de contexto. Y en la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar las escrituras, en la hermenéutica, un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto para hacer algo. Es decir, cuando yo leo un escrito y escojo algunas palabras a mi conveniencia, eso es un pretexto para yo decir, lo puedo hacer porque está allí. Ciertamente, pareciese tener un principio de verdad, pero nada más alejado de eso cuando leemos las
Y nos basamos en la interpretación en dos principios fundamentales. El primero está en Pedro, cuando dice: ninguna profecía fue traída por voluntad propia. Como no fue traída por voluntad propia, entonces la profecía no es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo argumentar que porque aquí dice esto en este texto, así va a ser. No, porque las escrituras, la Biblia, no fue escrita por venezolanos ni para venezolanos, ni siquiera fue escrita en este continente. Por lo que la cultura, lo social, lo político, lo económico que allí se nombra, no tiene nada que ver con nuestra cultura occidental. Así que desde ese punto de vista no podemos argumentar que la palabra me dice esto o aquello pensando en mí como americano, o sea, perteneciente al continente americano. Otra cosa, otro principio es que esta escritura, que para nosotros tiene alto valor, yo no puedo descontextualizar los principios de vida, porque fueron, por lo menos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, fueron cartas escritas con una idea. Y aunque los libros, los 66 libros de la Biblia, fueron divididos por capítulos y versículos, y le fue añadido un título a algunos capítulos, eso originalmente no estuvo allí. Los pergaminos desde el Antiguo Testamento en el Génesis fueron escritos seguidos. Génesis, y comenzó en el principio, y la cosa, y la creación, y nadie en el principio le puso capítulo 1, versículo 1. Por lo que cuando yo leo un libro así, que no está dividido en capítulos ni versículos, ese libro es todo un conjunto de una idea que se subdivide en varias ideas secundarias. Así es la palabra. Yo no puedo separar el libro de Gálatas del capítulo 2 del capítulo 1. Yo no puedo separar en Romanos el capítulo 2 del capítulo 1. O se me olvida, por ejemplo, en lo que es la gramática, porque el apóstol Pablo inicia un capítulo diciendo en ninguna manera. En ninguna manera es un conectivo que da respuesta a una idea anterior. Pero si es el versículo 1 de un capítulo nuevo, ¿cómo va a dar respuesta? Simple. La idea la trae del capítulo anterior. Entonces, nada del contexto bíblico yo lo puedo sacar de ese contexto en medio del cual me está hablando acerca de mujeres, acerca de hombres, acerca de sociedades, ¿sí? Y por eso es bien importante cuando estoy meditando yo en las Escrituras o estoy escuchando a alguien que me está hablando de las Escrituras, ¿cómo lo está haciendo? Me estará hablando, ¿cómo sé yo? En estos días en el foro chat, tenemos un foro chat de estudio de la palabra, en estos días en el foro chat hablamos de eso, cómo identificar la verdad de la falsedad, de lo que no es real. Ciertamente, hay predicadores que hablan falsedades con la misma Biblia que usted tiene allí. Y hay personas que se preguntan cómo identificarlo. O hay personas que dicen, bueno, entonces cada quien tiene un pedacito de verdad. Pero es que la verdad es absoluta, la verdad es una sola. Acuérdense que Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso tiene una importancia. Gramaticalmente no está separado por comas. Estamos acostumbrados a la gramática, la lectura nos dice cuando hay algunas características que posiblemente estén o no estén, se separan con comas. Puede ser grande, coma, amarillo, coma, verde, coma. Esa coma da separación a una idea, pero cuando se describen algunas cualidades, algunas características, en un momento determinado puede estar presente una o no. Simple. En este caso, en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla de eso, Él efectivamente está hablando de tres elementos importantes y los tres son Él. No los separa con coma la gramática.
y la verdad y la vida. Pero hermanos, yo quiero que sobre esa base que les estoy diciendo, por eso les dije, nos quitemos de todo prejuicio que tenga que ver con la disciplina, que tenga que ver con mi vida. No es un ataque en particular con nadie, es lo que el Señor quiere enseñarnos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, yo lo voy a leer en la versión textual, usted me sigue allí en la versión que tenga. A partir del versículo 5 al 11. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, diga conmigo, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, diga conmigo, disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los reverenciábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero con mira a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Amén. Así que, hermanos, basta con leer este trozo. Sin embargo, siempre le animo a que cuando usted llegue a su casa y tenga el tiempo apartado para eso, termine de leer el capítulo entero. Yo me concentro desde el versículo 5 al 11, pero no estoy ajeno a lo que viene el apóstol explicando desde el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, hasta el final. Ni tampoco descontextualizo el libro de Hebreos fuera de los otros 65 libros de la Biblia, sino que por el contrario hacemos el justo análisis de algo que particularmente nos llama la atención: disciplina. La palabra disciplina ha sido malentendida por mucho tiempo, sobre todo en el sector de los padres, en la educación. Creemos normalmente y le asignamos un valor a la disciplina de castigo, ¿sí? Y aunque es parte de eso, la disciplina no inicia con el castigo. Los padres debemos entender que yo no puedo castigar si yo no soy disciplinado para castigar. Yo no puedo corregir si yo no soy disciplinado para corregir. Entonces, la disciplina viene antes de la corrección, antes del castigo. ¿Qué es disciplina? Porque nosotros, para hablar que la disciplina traiga gozo, debemos entender entonces lo que realmente es la disciplina. La disciplina es la capacidad que usted y yo tenemos como seres humanos de poner en práctica un conjunto de normas, un conjunto de hábitos, que si son buenas esas normas, entonces los hábitos son buenos. La disciplina para nosotros implica que la práctica de ese conjunto de normas o esas reglas en nuestras vidas, que fueron por supuesto enseñadas a veces de manera directa y otras de manera indirecta, eso supone que yo tengo una capacidad para dominar mis impulsos que me desvían de esa norma, porque he sido enseñado en ella. Por ejemplo,
Los papás, cuando le enseñan a los niños a cepillarse 3 veces al día, si es que los papás enseñan a los niños a eso, ¿sí? A los niños se les enseña a cepillarse, fenomenal, pero poco se les enseña a los niños cómo cepillarse. Después que uno está viejo, grande, que ya le faltan 7 muelas y 4 dientes, es que uno se encuentra con un doctor, un odontólogo, que le dice a uno, ojo, cuando uno ya ni modo, es que no nos sabemos cepillar. El cepillado es circular, con un cepillo no sé cómo, y no sé cómo más. Pero, bueno, señor, a mí no me dijeron cómo me cepillaba, entonces yo agarré el cepillo y como veía a mi papá y a mi mamá, o como yo mi inventiva me dijo, me pasaba el cepillo por la lengua, para que nada tuviese sabor feo ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Le pasa a uno con la mayoría de los doctores, no oftalmólogos, y le dice, lo que pasa es que no nos cuidamos los ojos como debe ser. En estos días escuchaba a alguien decir, que el oftalmólogo decía, que es que los lentes se nos dañan porque nos quitamos los lentes mal. Los lentes, ¿cómo nos quitamos nosotros? Así. Ese ejercicio hace que el lente se vaya doblando, se vaya desviando, la curvatura, no sé qué más. Ahora, después de 10 años de usar lentes, es que me entero, ya cuando estos lentes ya ni modo, que los lentes hay que quitarlos con las 2 manos en una circunferencia perpendicular con el ecuador. ¿Se da cuenta? Disciplina. Cuando usted le va a enseñar a algún niño, tiene que enseñárselo bien. Y si eso es una norma, las normas tienen que estar claras. No basta con decirle al niño, haga la cama. Haga la cama. ¿Cómo es eso de hacer la cama? Viste la cama. Viste la cama. Usted entiende como grande qué es hacer la cama. Usted entiende como grande qué es vestir la cama. El niño no. Entonces cuando el niño es un desordenado, viene la disciplina, ¿verdad? Viene el palo. Pero yo fui el primer culpable de que el niño sea desordenado porque no le dije cómo lo iba a hacer. Yo tengo que enseñarle. Hemos visto la frustración de los padres. Voy a durar un tiempo en esto porque quiero poner el ejemplo de lo que significa la disciplina. Y porque el Señor aquí nos está hablando de que nosotros somos disciplinados y nos habla de nuestros padres, es que ahí está el ejemplo de lo que es la disciplina. Hemos visto la frustración de muchos padres cuando no logran que sus hijos acomoden los juguetes que tienen. Tienen 100 millones de juguetes porque han ido a 4 fiestas de esas que tienen una piñata y ahí tienen 3 millones de pececitos y de carritos así todo. Ellos tienen eso, ¿verdad? Y les gusta jugar con eso. Y entonces el papá y la mamá le dicen al niño, ordena tu juguete. Hermanos, los niños, pocos niños, van a salir corriendo y usted se va a recordar, o de usted o de sus hijos, pocos niños van a salir corriendo cuando usted diga algo la primera vez. Así que hay que tener paciencia, hay que enseñar. Y no solamente voy a enseñarle el qué, voy a enseñarle el cómo. Yo tengo que sentarme con el niño y decirle cómo va a ordenar los juguetes. Yo tengo que hacerlo con él. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesaria. Entonces, ¿por qué un niño no aprende a ordenar su juguete? Porque yo le dije la primera vez, ordena los juguetes. La segunda vez le dije, ordena los juguetes. Pero la tercera vez, como yo soy muy ordenada, como yo soy muy ordenado y no me gusta ver desorden en la casa, yo termino ordenando los juguetes. El niño no hizo nada, la niña no hizo nada. Eso no es disciplina. El primer día sucedió eso. El segundo día sucedió eso. Entonces, el tanque de la paciencia, de la impaciencia, se va llenando. Y yo tengo que buscar como papá una válvula de escape. Va la segunda vez que te lo digo. La tercera ya vas a ver. ¿Ves? Comienza el escape.
Cuando efectivamente ocurre la tercera vez, yo soy un indisciplinado para corregir, yo soy un indisciplinado para castigar. Y por eso es que en las leyes se habla de la violencia infantil. Y aunque la palabra nos habla, al contrario de la ley, que la vara sobre la espalda del muchacho es corrección y es buena, no es buena la vara en las manos de un rabioso, de un impaciente que acumuló y amenazó y finalmente, por sacarse la rabia de encima, mas no por enseñar, castiga al niño y le da hasta que salga sangre o hasta que se le canse. Y si no, es un papá o una mamá que no pasan de yo te he dicho siempre que tú, que no haces caso, que tú eres un flojo, que no ayudas, que la casa, que yo siempre con el esclavo Isaura tengo que estar acomodando, que tú no haces nada, no sé qué, que no sé qué más. Y el niño va recibiendo, o la niña va recibiendo eso, y lo más importante es que está recibiendo un mensaje de su papá o de su mamá. Eso no es disciplina. Disciplina es cuentas claras. Te vas a cepillar cada vez que comas. Te vas a cepillar con este cepillo. Acuérdate que el cepillo tiene que durar 3 meses nada más o 2 meses nada más. Vas a agarrar tu diente y le vas a dar en círculo, así y asado, la lengua la sacas, escupe. Eso es un proceso de creación de hábitos. Eso es disciplina. Vamos a traer esa analogía a nuestra vida como creyentes. ¿Dónde encontramos nosotros la disciplina en nuestra vida como creyentes? En la palabra. La palabra te dice: no un año yugo desigual con los incrédulos. Así que ahí está. Allí está, no un año yugo desigual con los incrédulos. La palabra dice que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los ladrones entrarán en el reino. Ahí está la disciplina, ahí nos está diciendo qué hacer, cuál es mi código de conducta, velar y orar en oración, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Allí está todo el código de conducta, allí está toda la disciplina. Así que la disciplina no es correctiva. La disciplina, el principio de la disciplina comienza con la enseñanza de normas, de conducta, de hábitos que hacen que nosotros vivamos, que hacen que nosotros tengamos una perspectiva de lo que es ético o de lo que es moral, y en nuestro caso de lo que es espiritual, porque recuerden que la palabra dice que el espiritual habla las cosas espiritualmente, porque acomoda lo espiritual a lo espiritual. O sea, la disciplina, hermanos, es algo que tiene que ver con nuestra vida rutinaria. Ahora, la inobservancia de esa disciplina o de esas normas o de esas reglas trae consecuencias que nosotros debemos y tenemos que corregir, pero también lo tenemos que corregir con disciplina. Tenemos que ser disciplinados para corregir, pero tenemos que corregir. No podemos perder la perspectiva, no podemos perder la paciencia, no podemos perder el tiempo corrigiendo de una manera ineficaz. Hay un término que yo no sé cómo le va a caer a usted, espero que no lo escuchen mal, que normalmente se utiliza para los muchachos que la reprensión no les cae. ¿Por qué? Porque tan mal fue la disciplina correctiva que se volvieron jabús, como se dice, ¿sí? ¿Qué es eso? Jabú, que no agarra por ningún lado, de ninguna manera. Le pegue duro, le pegue fuerte, le quite esto, le quite aquello, no agarra de ninguna manera. Por eso es que es importante creer que la palabra nos manda a iniciar nuestros primeros pasos como un niño, porque el niño va desarrollándose poco a poco, va creciendo poco a poco, y vamos recibiendo lo que de Dios viene hacia nosotros con disciplina. La disciplina, en el versículo 7 de Hebreo, dice: permanecer bajo la disciplina
pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Dios es nuestro Padre. Nosotros necesitamos disciplina. Escúcheme, no corrección, disciplina. Necesitamos que de Dios venga el qué y el cómo lo vamos a hacer. Porque si el apóstol nos ha dicho que no podemos sumarnos a la corriente de este mundo, nosotros como creyentes tenemos otra corriente, pero yo no la conozco. ¿De dónde la tengo que recibir? De mi Padre, que es el que sabe. Entonces Él me va a dar disciplina, me va a hacer crear hábitos que yo tengo que escuchar, entender y practicar. En el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. En otras palabras, es un desordenado. Está apegado almáticamente al desorden. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido enseñada en el orden. Ojo, pero la persona desordenada no lo ve como tal, porque su desorden para ella misma es un orden. El desorden de una persona que no se da cuenta que es desordenada, para ella misma ese desorden es orden. Y dice: más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, por una parte viene la disciplina y por otra parte viene la corrección. Es sencillo nosotros entender en la teoría lo que es la disciplina. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Por eso es que hacemos una analogía en lo más básico, cotidiano y frecuente que tenemos: los padres y la educación de los hijos. Eso es básico. Eso es básico, entender que nosotros debemos tener el suficiente carácter para enseñar de la manera correcta, como tenemos que hacerlo, en disciplina. Ahora, hemos establecido que la disciplina como enseñanza nos coloca en la norma y en el hábito correcto. La disciplina que viene del Padre. ¿Cuál es el versículo 7? La disciplina que viene del Padre. Si la entendemos, si nos apegamos a ella, viene de la manera correcta. Pero, como seres humanos, a veces nos desviamos un poquito, como cualquier hijo, que aunque sepa que no tiene que hacer esto, termina haciéndolo, influenciado por rabia, qué sé yo, pero termina haciéndolo. Entonces es necesario que entre también la disciplina correctiva. ¿Pero por qué se llama disciplina correctiva? Porque para corregir yo también tengo que tener normas y límites. ¿Cuándo le voy a pegar? ¿Cuándo le voy a pegar? ¿Cuándo le voy a hablar? ¿Cuándo voy a subir la voz? ¿Cuándo no voy a subir la voz? Entonces eso quiere decir que yo tengo que tener autocontrol. Los gritos no sirven. Levante la mano aquí, levante la mano los que les gusta que le griten. Nadie levantó la mano. Entonces, ¿por qué usted grita? Si no le gusta que le griten, ¿por qué grita? Porque es mi hijo, pero es un ser humano. Entonces yo tengo que tener autocontrol y no gritar, sobre todo cuando estoy regañando. Si yo tengo que levantar la voz, yo tengo que saber en los decibeles que voy a levantar la voz y hasta dónde. Eso es disciplina correctiva. Hebreos capítulo 12, de los versículos 10 y 11 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Cuando dice aquellos, está hablando de los padres. Pero para lo que nos es provecho, es un pronombre que nos hace referencia a Dios, para que participemos de su santidad. O sea, la disciplina viene para que participemos de la santidad de Dios. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que tenemos que entender ahora la iglesia, cómo recibimos la disciplina del Señor y cómo implementamos la disciplina entre nosotros. Recibimos del Señor la disciplina como nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre. Pero nosotros acá, ninguno es mayor que otro. Yo estoy un poquito más alto porque me separan unos centímetros
del suelo, me está ayudando el escenario. Pero el hecho de que esté un poquito más alto no quiere decir que sea más importante que usted, ni que sea mayor que usted, ni que entienda la Biblia mejor que usted, ni que esté más cerca de Dios que usted. No, espiritualmente todos estamos al mismo nivel, porque todos estamos en una posición, según Corintios 5:17, de modo que si alguno está, el verbo ser o estar. ¿En dónde está alguno? Explico, en una posición. Y en esa posición no hay jerarquías. Por lo tanto, aquí el pastor no disciplina, pero la iglesia debe ser disciplinada. La iglesia debe tener disciplina. ¿Sí me explico? Vamos en la idea de que recibimos la disciplina de Dios, pero como cuerpo de Cristo debemos ser disciplinados. Ahora, he allí el problema de la interpretación de las Escrituras. Porque hay quienes buscan Mateo, busquen en su Biblia Mateo, capítulo 7, versículo 1-2. Y nos vamos a meter con Mateo, ¿verdad? Para yo librarme de la disciplina, de cualquier cosa que tenga que ver con eso. Dice el Señor en una verdad bíblica, en un principio, claro que sí, no estoy diciendo una contradicción. Estoy hablando que hermenéuticamente yo utilizo el texto incorrecto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Cuánto nos encanta este texto cuando sabemos que no estamos siendo disciplinados en el Señor, pero no queremos recibir la disciplina correctiva? No me juzguen porque Dios no me juzga. No me juzguen porque tú eres el juzgador, tú no puedes señalar. Estamos confundiendo lo que es juicio y lo que es disciplina. Juicio es una cosa, disciplina es otra. Al indisciplinado hay que corregirlo. El término indisciplinado lleva un prefijo negativo, in. Es decir, el que no tiene disciplina, el que no tiene buenos hábitos. Ese que es indisciplinado debe ser corregido. ¿Quién lo va a disciplinar? ¿Yo? No, el Señor. Pero de alguna manera se va a hacer manifiesto entre nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, yo no puedo tomar este texto para argumentar que yo voy a ser un realengo. Porque si no recibo la disciplina, como dice en hebreo, entonces yo no soy un hijo. ¿Qué soy? En la versión Reina Valera y en la versión textual se traduce la palabra bastardo como aquella persona que no es un hijo natural, es un criado, está allí viviendo, ¿verdad? Pero como no es un hijo, no lo amo lo suficiente para disciplinarlo, para educarlo, no hay amor. Y la base de la salvación es el amor. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó. La base de la salvación es el amor. Dios como Padre ama a todas las personas que creen en Él, que le aceptan como Padre, perdón. El resto de las personas no son hijos, son criaturas de Dios, pero no son hijos, porque no creen en Dios. Si no creen en Dios, ¿cómo van a ser hijos de alguien que yo no creo? Yo creo que mi papá es mi papá porque lo veo, y Él es mi papá, y acepto que Él es mi papá y me someto a Él. Así es lo mismo con Dios. Tengo que aceptar que Él existe, tengo que aceptar sus normas, tengo que aceptar su disciplina para ser hijo. No tiene nada que ver con juicio. La palabra juzgar en este texto viene del griego krima, que denota lo que es el resultado de un juicio. Es decir, si la persona que habría sido señalada de algún crimen finalmente se determina que es culpable, entonces a esa determinación, a ese resultado es el juicio, es juzgar. Tú eres culpable. A una persona que se le está disciplinando no se le está declarando culpable, se le ama y quiere que se encarrile en lo que Dios ha determinado. ¿Sí se ve la diferencia? No estamos condenando a nadie. Cuando disciplinamos, como
los padres para con los hijos no están juzgando, porque no están condenando el hijo. En el mejor de los casos, porque algunos padres sí enjuician a sus hijos. Tú eres un tonto. Tú no sabes hacer eso. Nunca vas a aprender. Esas son palabras condenatorias. Eso sí es juicio. Porque ya le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija lo que está presente ahí. Pero le voy a decir algo. Eso también va con los esposos y las esposas. Cuando el esposo le dice a la esposa, eres igualita a tu mamá. Normalmente se lo dice cuando las cosas no están funcionando bien y tiene una característica de la mamá que él ha visto en la suegra, entonces le dice a la esposa, eres igualita a tu mamá. Como una persona, pues quizás que no está ofendiendo, pero le tira una indirecta así que cae duro, que llegue y golpea como tiene que golpear. También entre los esposos hay disciplina, hay normas, esposos que se gritan, esposos que se arruñan, se arañan, esposos que se faltan el respeto. Todo eso implica disciplina, hermanos. Si eso lo tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿cuánto más nosotros como creyentes? Porque somos ¿qué? Somos hijos. Yo lo digo, somos hijos. Los que son hijos. ¿Hay entonces diferencia entre la disciplina y el juicio? Por supuesto que sí. Hay diferencia entre la disciplina y el juicio. Fíjese, lo voy a llevar a ver un caso disciplinado en corrección por la iglesia. Porque el versículo 8 de Hebreos 12 dice, pero si quedáis sin disciplina, entonces los hijos no pueden quedar sin disciplina. Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Como somos hijos, es necesario que cuando seamos indisciplinados, seamos corregidos por Dios. ¡Wow! Pero ¿cómo será eso? ¿Cómo se manifiesta eso si yo no soy el que disciplino? Yo no quiero disciplinar a nadie, hermano, salvo a mi hija, porque es mi hija. De resto, a ti como pastor yo no estoy para disciplinar a nadie. Disciplina la palabra. La palabra es la que disciplina. Habrá allí su palabra en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Vamos a ver un caso de corrección en disciplina, un caso de corrección que hace la iglesia. De cierto se oye, dice el apóstol, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí hay un evento que está sucediendo en el seno de la iglesia en Corintio, de la cual todos saben y todos están callados. Hay una complicidad silenciosa. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Escuchen lo que está diciendo el apóstol. Están envanecidos cuando debiésemos estar lamentados. Aquí dice, ¿para qué? Para que el que está cometiendo tal acción sea quitado de en medio. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Se hace colectivo el mal testimonio. Y aunque no lo diga, ni lo piense, ni consciente, mi subconsciente dice, pero si a aquel le permiten eso, yo también. Si no le dijeron nada, a mí tampoco. Y si Dios ojalá y me diga algo, para que vean que se lo voy a señalar. Que a sutano o a sutana no le dijeron nada. Entonces, para evitar esos males, la disciplina es para todos. Yo no estoy hablando de cómo vestirse, estoy en el contexto de la fornicación, algo que era evidente. No se trataba de chisme, no se trataba de murmuraciones, era algo que era evidente. Toda la iglesia lo sabía en Corinto. Ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, dice el apóstol, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces el apóstol Pablo ya ahora sí dice que él ya juzgó ese hecho de fornicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esa es la disciplina correctiva del Señor, sin entrar en diatriba. Que si tú que sí es cierto que no, Señor, vamos a orar, Señor, ahí está ese cuerpo. Si no hay manera, y dentro de tu voluntad, no está tumbarlo del animal como lo hiciste con Saulo de Tarso, entonces llévatelo, Señor, para que el mal testimonio termine. Veamos otro caso donde se señala de manera correctiva en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20. Ubíquese en su libro. En las instrucciones que está dándole el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, le enseña con la práctica cómo implementar la disciplina correctiva, sin problemas, todo para edificación. Específicamente el versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquellos que una vez se llamaron hermanos empezaron a blasfemar, enseñando cosas que no convienen, enseñando cosas que estaban fuera de lo que la palabra nos enseña. Como el apóstol Pablo se entera, entonces le enseña a Timoteo: hay una disciplina. Como están de blasfemos, enseñando cosas heréticas, entregárselo a Satanás. Yo no tengo que discutir con nadie. No hay diatriba presente, no se presenta una situación de incómoda. Listo, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y lo que el mismo Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos. Versículo 3. En la Biblia textual dice: mirad por vosotros mismos. O sea, yo tengo que ser disciplinado para ponernos de acuerdo y disciplinar. Yo tengo que ser disciplinado. No tengo que tener raya alguna. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, ojo, tu hermano, póngale aquí atención a ese sujeto, tu hermano, repréndelo. Si tu hermano peca, repréndelo. Dígalo, porque yo sé que cuesta, dígalo, repréndelo. Dígalo, repréndelo. Allí está el problema, no sabemos reprender. Porque como padres muchas veces estamos equivocados en la reprensión. No sabemos reprender a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a reprender a nuestros hermanos que están en pecado? ¿Sí se da cuenta? Repréndelo, dice el Señor. Y si se arrepiente, perdónalo. Diga conmigo, perdónalo. Perdónalo. Simple. ¿Sí me está siguiendo? Sin odio, sin ningún tipo de parcialidad, sin idealismo, sin pasiones desordenadas, con la disciplina correcta. Porque debemos dar testimonio. Usted y yo debemos dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De ser una nueva criatura. Porque si somos nueva criatura, damos frutos. ¿Y nuestros frutos cómo son? Son dignos de arrepentimiento. Entonces no podemos andar vagamente utilizando la gracia como excusa para portarnos como que nos viene en gana. No, Señor, salimos de la ley de la muerte, pero entramos en la ley de Cristo. No nos equivoquemos, porque si no, somos bastardos y no hijos. Y yo soy hijo, ¿usted? Yo soy hijo, ¿y usted? ¿Qué sucede cuando hay reincidencia en el pecado? Cuando la persona, el hermano, porque en Lucas dice que un hermano,
hay reincidencia, yo sigo, y me dice, y vuelve, y le doy la oportunidad, y vuelve, porque la palabra me dice que el perdón es 70 veces 7, y estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7. Sí, eso es una verdad. Ahora, vamos a sumarle lo que dice Mateo 18. Vaya a su Biblia, Mateo 18. Si usted no llega a su Biblia en Mateo 18, pero está anotando bien, porque si está anotando quiere decir que en su casa lo va a revisar. Así que no se preocupe. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primera etapa, conciliación personal, en lugar de y viste, me conseguí por allá y estaba el hermano ahí, estaba levantando el polvo, viste, viste. ¿Qué dice la palabra? Ve, muévete, tú y el hermano solitos. Repréndelo. Luego vamos a hablar de lo que es reprensión. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A eso hemos sido enviados, a ganar. Mas si no te oyere, toma aún contigo unos 2 o más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Le dijiste la primera, tú solito, simple, llévate a 1 o a 2 hermanos de igual madurez, disciplinados. No te vas a llevar a un indisciplinado, te vas a llevar a uno disciplinado y lo vas a reprender para que conste toda palabra que se dice. Si no los oyere a ellos tampoco, dilo a la iglesia. Y por lo que viene después, argumentamos que la iglesia también tiene que hablar con ellos. Porque dice, y si no oyere a la iglesia, quiere decir que la iglesia también entonces se toma otra oportunidad para conciliar. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Simple, disciplina correctiva. Pero tenemos que antes ser disciplinados nosotros. No se trata de señalar o señalar, se trata de disciplina en el Señor. Vamos a otro paso. Primero de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Porque es que a veces, hermanos, creemos que la gracia nos da poder para andar, decir y hacer conforme a mi criterio, a las cosas que yo creo que deben ser, y no es así. Dice el apóstol Pablo, pero os ordenamos, hermanos. ¿A quién le está ordenando? A la iglesia, porque le dice hermanos. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, o la disciplina que recibisteis de nosotros. Palabra de Dios, ahí está, clarita como el agua turbia del río Santónico, ¿sí? Así. Sí, porque es que a veces uno dice, ¿verdad? Está clarito. Y hay un mar aquí de confusión o de duda. Pero ¿y qué pasa con este versículo que allá dice tal cosa? ¿Es válido? Anótelo, estúdielo, compárelo. Y si no haya conjunción entre eso, hablemos, sentémonos. Claro que sí, vamos a hablar. Yo no estoy diciendo cosas que estén extrañas a lo que es la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Más adelantico ahí donde está. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Allí mismo en el capítulo 3, donde estaban en 2 Tesalonicenses, pero versículo 14 y 15. Hermanos,
el amor que nos tenemos nosotros debe ser supremo a cualquier sentimiento negativo o de oposición. Pero ese amor implica corrección también. Por eso es que tenemos que ser disciplinados en nuestra vida con normas y hábitos correctos para que podamos ser disciplinados en la corrección. Porque la disciplina viene del Señor. ¿Cómo se evidencia, cómo se plasma? Hemos estado hablando de eso, hemos estado señalando algunos textos al respecto. Fíjense cómo el apóstol vuelve en Efesios 5, 6 y 7 y nos dice: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esta clase de gente. Así lo dice Palabra de Dios para todos, la versión Palabra de Dios para todos. No tengan nada que ver con el que anda desordenadamente y dice ser creyente. Yo me debo a lo que la palabra me dice. Yo no soy un rialengo porque no soy un bastardo. Si no soy un bastardo, soy un hijo. Si soy un hijo, entro en la disciplina del Señor. Y cuando viole alguna norma de esa disciplina, tengo que entrar indudablemente en la disciplina correctiva del Señor. Solo que algunos esperan que Dios los reprenda, hablando así mágicamente, por una voz: hijo mío, no hiciste lo que te mandé a hacer. Pero hemos visto como el apóstol Pablo está enseñando acerca de la disciplina correctiva. Estoy hablando de un extremo, hermano. No estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de los extremos que a veces se hacen presentes. ¿Por qué? No sé, le dije que más o menos en el mes de junio yo colocaba esto en mi mente y lo empecé a desarrollar. Tenemos que tener en la disciplina, tenemos que tener acciones contundentes, pero esas acciones son acciones de amor. Porque ¿cuál es el proceso, cuál es el fruto final de la disciplina correctiva o de la disciplina desde su inicio? Dice allí en Hebreo que la disciplina, aunque al presente no nos da fruto de gozo, nos da fruto de justicia al final. Porque lo que queremos es que seamos justos en la santidad que Dios quiere que nosotros seamos justos. Ahora, vaya al versículo 10 en Hebreo, estábamos leyendo al principio. El versículo 10 dice: porque ellos en verdad, haciendo referencia al Padre terrenal, nos castigaron por pocos días, bien sea que nos castigaron hasta que tuvimos 18 años o nos castigaron hasta que ellos se murieron, pero todos los padres nos castigaron por pocos días. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros recordamos los castigos de nuestros padres? Le digo algo, hermano, para la gloria del Señor, no para mí, porque eso no quiere decir que fui perfecto ni santo. Pero mi papá y mi mamá nunca me pegaron, nunca. Yo no sé lo que es que me hayan dado un correazo. Sí, de repente ¿cómo se le llama esto? Me agarraban de aquí, o la oreja así, de repente por allá, pero un correazo jamás. Yo no sé lo que es eso de que me hayan dado con una correa, que me hayan arrodillado en maíz, en caraota, que me hayan dado con una manguera. Yo no sé lo que es eso. Sé, lo que sí sé es que me hayan regañado, eso sí, ¿ves? Pero no que me hayan pegado. Pero ojo, eso no me hace perfecto, eso no me hace santo, porque de repente no me hicieron eso, pero me hacían otra cosa. Pero ¿cuántos de nosotros nos recordábamos lo que nuestros padres, cómo nuestros padres, a ver, ponga así su carita de recuerdo, levante sus ojos así, a ver, recuerda cómo su padre lo castigaba y por qué? A veces tenemos el tupé de decir: mi papá me castigó una vez y yo no hice nada. Dice usted que no hizo nada, ¿ah? Pero de que así hacía. Yo sé algunos cuentos de unos por aquí que las hermanas a veces hablaban y yo sí le di, no sé qué, no sé qué más. ¿Ah? No para vergüenza, estoy hablando del hecho de que el apóstol aquí en el versículo 10 está diciendo que ellos en verdad nos castigaron por pocos días como les parecía. Es decir, en función de su disciplina, en función de sus normas, de sus hábitos. Recuerdo mis días
y mi abuelo contando una experiencia que a mí pues me parece injusta, pero en la mente de mi abuelo, quién sabe por qué lo hizo. Y unos tíos ahí que hicieron algo que estaba fuera de lo que el abuelo quería que hiciera. Estoy hablando de la juventud por allá en 1800 y tanto. Los castigó y los arrodilló a los dos. La hermana menor de ese entonces, no voy a decir el nombre porque me puede ver por el celular. La hermana menor de ese entonces se acercó, era la menor que tenía 4 o 5 añitos, ¿ah? Y se acercó en esa curiosidad de ver a sus dos hermanitos allí arrodillados. Y dijo el abuelo: acompáñenlos también, arrodíllese ahí. Arrodíllese ahí. ¿Ah? Y uno, ¡ay Dios! ¿Cómo es posible? ¿Ah? Porque nos castigaban según les parecía, dice el apóstol, con toda razón. Mire, encontramos que la palabra, estos hombres de Dios fueron inspirados. Para escribir esto, tenían que ser inspirados por Dios para escribirlo. Y yo sé que usted tiene unos cuantos cuentos así, ¿verdad? Que usted se cree inocente y lo castigaron por culpa de fulano y de sutano, de sus hermanos, que esos hermanos sí son malos. Pero haciendo referencia a Dios, versículo 10, conmiga a lo que nos conviene, pero lo que nos conviene desde la perspectiva de Él. Porque el apóstol dice en una de las cartas que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces nosotros no sabemos lo que nos conviene en cuanto a la disciplina. No sabemos. ¿Quién lo sabe? Nuestro Padre. Igualito que la referencia que yo siempre coloco con los padres para con los niños en cuanto a colocar normas. Por ejemplo, el papá que tiene un niño y el niño está en esa edad curiosa donde el dedito lo va a meter en cualquier huequito que vea en la casa. Pero el papá entonces, sabiendo que es peligrosísimo que el niño introduzca su dedo en un toma corriente, el papá que lo está viendo desde arriba, él sabe lo que produce la corriente, el peligro de que el niño meta el dedito allí, él sabe que no le conviene. Pero el niño está en su etapa exploratoria y él cree que le conviene meter el dedo. Entonces, ¿qué me conviene desde mi perspectiva o qué me conviene desde la perspectiva de Dios? Elija usted. ¿Qué le conviene a usted como hijo? ¿Desde su perspectiva lo que le conviene o lo que le conviene desde la perspectiva de Dios? Entonces, vemos el caso de las acciones contundentes. Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 11 al 14. La versión PDT, a partir del 11, dice, capítulo 5, versículo 11 al 14. No participen de los actos sin frutos que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlo. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, porque desde niños nos conviene eso, hacer las cosas a oscuras. Mientras más oscuro, más sabroso. Es como aquella referencia de la pareja que viene tomadita de la mano y un lado de la acera están todos los bombillos prendidos de la calle y por el otro lado de la acera están todos los bombillos apagados. ¿Cuál camino aprovecha la pareja? El camino de los bombillos apagados, el camino solitario. Ese es el camino que nos gusta a los seres humanos. Nos gusta lo que es hecho en escondido. Nada de lo que es hecho a escondido viene de Dios. Nada, hermano, de lo que es hecho en oculto viene de Dios. Nada. Finalmente todo sale a la luz, de una u otra manera. Todo. O sea, nada de lo que nosotros pretendamos hacer oculto yo puedo justificar diciendo que viene de Dios. Y el apóstol me dice, no me puedo hacer partícipe de esas cosas. Es más, tengo que desenmascarar eso que se hace en oculto. Si yo lo sé. Y si soy testigo. No es que me dijeron, es que yo sé, lo compruebo, lo comprobé. Pues hasta da vergüenza hablar lo que esa gente hace a escondidas. Todo lo que se expone en la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes,
levántate de los muertos y Cristo te iluminará. Si alguien está haciendo algo a escondidas, está cubierto por las tinieblas, al sacar eso, Cristo lo ilumina, no para vergüenza, sino para transformar esa vida, para redimir esa vida, aunque a nosotros nos parezca que nos da vergüenza. Vaya a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Estamos utilizando lo que significa la verdadera disciplina del Señor. Esa disciplina que termina causando gozo. ¿Sabe por qué? Porque soy hijo. Diga conmigo, soy hijo. Causa gozo porque tú sabes que eres hijo. Entonces tú, hermano, yo, hermano, tenemos que estar conscientes de que estoy siendo disciplinado por Dios. Ojo, acostúmbrese que la palabra disciplina no es castigo ni regaño. Es que estamos siendo enseñados por Dios a hacer las cosas como se deben hacer, a la luz de su palabra, a la luz de su consentimiento, a la luz de su voluntad. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 10 al 11, él dice: si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazle una advertencia. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a hermanos también. Pero esos hermanos que siempre están inconformes con el liderazgo, con las actividades, con todo lo que se propone, nunca está alineado con eso. Siempre le parece que los demás lo están haciendo mal. Siempre le parece que el que está allí no sirve. Pero es incapaz también de poner un granito de arena, un esfuerzo para entonces sumar, sino que quiere dividir. Siempre quiere dividir. ¿Y viste lo del pastor? ¿Cómo se atreve, verdad, a decir esas cosas? ¿Y viste lo que la hermana Frida estaba? No la viste mañana. A mí no me parece. A mí no me parece. ¿Y viste lo de la locura esa que las mujeres esas de pan? Las mujeres esas de pan no hacen nada de verdad. La iglesia en vez de estar haciendo las cosas, ahí que esas mujeres de pan, ¿viste? Entonces ni soy parte de mujeres de pan, ni dejo trabajar a las mujeres de pan, sino que causo divisiones en las mujeres de pan. Y quiero ir dividiendo. Dice el apóstol: hazle una advertencia. Llámalo, dile: hermano, no causes división, únete. Vamos a orar, vamos a unirnos a ese trabajo. No puedes unirte, entonces vamos a orar. Y eso que estás viendo, que muy probable sea cierto, vamos en oración para que el Señor ayude a esas hermanas pues, y las encamine a hacerlo de la manera que tú crees que es la manera correcta. Vamos a orar. La advertencia no necesariamente tiene que ser un señalamiento que implique un ultimátum. No. Es una condición por la cual nos vamos a sumar a rescatar con espíritu de mansedumbre. Dice el apóstol: hazle una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. ¡Wow, Señor! ¿Ah? Está hablando de alguien que está dividiendo. Pero ojo, porque el apóstol Pablo no actuaba con pasiones, nosotros sí. Nosotros actuamos con pasiones, nos molestamos con alguien y le quitamos el habla hasta para siempre. Pero mire lo que dice el apóstol: tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Yo no lo estoy condenando, lo condenan sus pecados. Es una persona que merece, igual que yo, en un momento determinado, que se le perdonen los pecados, hermanos. Todos merecemos esa oportunidad. Pero todos entramos y debemos entrar indiscutiblemente en la disciplina del Señor. Muévase a la carta de Judas, un poquito más hacia adelante de donde está, hacia su derecha. Antecito, decían acá, antecito de llegar a Apocalipsis. Nantico de llegar a Apocalipsis. Judas capítulo 1, versículo 22 y 23. La versión Dios habla hoy lo dice así: tened compasión de los que dudan. No es malo que una persona dude, es malo que yo no tenga compasión con los que dudan. Ayer les decía a los jóvenes de la actividad que teníamos, porque tenían que preguntar.
Y yo sé que es difícil abrirse. Y yo le decía, hagan cualquier pregunta. Hagan cualquier pregunta. Porque el conocimiento, la práctica, la verdad, viene cuando yo despejo esas dudas. Es mejor que tenga una duda y pregunte por ella, y no que tenga una duda y me quede con ella, y eso haga ¿cómo se llama eso? Un hueco en el piso donde supuestamente estoy parado. Entonces el apóstol dice, tened compasión de los que dudan, salvad a uno sacándolos del fuego. Toda esa tarea que el apóstol Pablo está diciendo, señálalos, expúlsalos, háblale, adviértelo, es una tarea de sacar del fuego a las personas que están dividiendo, que están en pecado, que reinciden en el pecado. Y estoy hablando, ojo, de personas que se sientan al lado de nosotros, de personas activas aquí adelante, porque todos somos seres humanos, hermanos. Todos en algún momento podemos perder la perspectiva por diferentes causas. Dejamos de congregar, nos empezamos a ver ciertas personas, nos empezamos a desilusionar de la actitud de esas personas y empezamos quizás a actuar de la misma manera. Errores que todos podemos cometer. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, restauraré con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque te puede pasar lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tener compasión de otros, aunque guardándonos de ellos. El hecho de que yo vaya con la disciplina del Señor no quiere decir que odie a mi hermano. Amo a mi hermano como amo a una persona que es pecadora. Y si de la persona que es pecadora la amo a ella para llevarle la palabra, aborrezco su pecado, de mi hermano también. Y si es reincidente también. Pero lo que quiero es que si él conoce de la salvación, conoce de Cristo, puede experimentarlo. Esa es la tarea de una disciplina efectiva que comienza conmigo mismo. Yo no puedo ser como indisciplinado un factor de corrección. No tengo autoridad para ello. Sigue diciendo Judá, guardándoos de ellos y aborreciendo incluso la ropa que visten, que está contaminada por su mala vida. Hermanos, yo no pretendo ser mejor, pero sé y estoy consciente de que cada uno de nosotros vivimos realidades distintas en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, en la cola de la gasolina. Y sé que no estamos exentos de cometer errores. Porque la palabra pecado en el Nuevo Testamento viene del griego amartía, que significa errar al blanco. Es decir, no darle, imagínense, con una flecha y un arco o con un dardo así. Quiero apuntar allí en un círculo de esos que vienen concéntricos hasta el final. Quiero darle en el último, que es el rojito, o por lo menos en la malla del círculo. Pero bueno, tengo mala puntería y se me fue la flecha para otro lado. Eso es errar al blanco. Cuando yo no atino a la verdad de Cristo en mi vida, estoy pecando. Llámelo como se llame: fornicación, adulterio, lascivia, mentira, chisme. Porque los que le ponemos tamaño y colores a los pecados somos nosotros. Nosotros somos para decir, ¡ay! Un adúltero, pero yo soy chismoso. Y tengo una lengua de este largo. ¿Usted sabe de qué tamaño tenemos los seres humanos la lengua? A mi esposa le hicieron un examen, hermano, una vez que se tragó una espina. Amor, voy a contar esta experiencia. Se tragó una espina, mi esposa, hermano, que queda para uno. Y digo así porque ella es natural de Apure, no nació allá, pero casi se vuelve pescado allá comiendo. Su papá siempre le llevaba pescado y eso. Bueno. Sí, verdad. Cuidado con los apureños, no estoy hablando mal de los apureños. Ella no es apureña, pero sabía de eso. A uno lo acostumbraron a comer merluza y bagre y cocoro frito, pero de ese frito que bueno, mi hermano, pero a pesar de su habilidad para comer pescado,
comiendo una palomera. Los que saben de esas cosas, saben que ella tiene las espinas grandes. Comiendo una palomera, se le entierra una espina ahí en la garganta. Hermano, miren, y eso no sirvió plátano, yuca, volteé el plato, o sea, que no sé si saben que cuando se mete ahí que volteé el plato para acá, volteé el plato. Eso no sirvió nada de eso, hermano, nada. Y bueno, fue al médico. A la final, entre varios médicos que fueron, ya estaban hablando de operación para poder traer eso, porque llegó un momento en que se le hinchó y no le permitía respirar bien. Eso fue hace mucho tiempo, hermano. Estoy hablando de hace como no tanto. Y resulta que el último doctor que la ve, un cirujano de cuello, le hace una exploración, hermano, y la experiencia de mi esposa es cómo le agarró la lengua y le sacó la lengua. Pero mi esposa no se asombraba del dolor de la lengua, sino del tamaño de la lengua de ella, de la cual todos tenemos así, hermano. Todos somos lengua larga, todos. Hablando de la fisiología de uno, ¿no? Del cuerpo. Todos de una manera u otra tenemos la lengua larga, hermano. Entonces, como lo dice el apóstol Santiago, debemos ponerle más cuidado a la lengua. Más cuidado. No sabemos dirigirnos con amor, no sabemos hablar con amor, no sabemos hacer reclamos con amor, no sabemos reprender con amor. Creemos que reprensión es gritar, y es decir palabras hirientes, y es decir palabras que saquen de quicio a la persona que estoy reprendiendo, y es calificarle con una manera negativa y descalificarle de lo positivo que pueda tener. Y tú no eres esto, y tú no eres aquello, y tú ciertamente es esto. Eso no es reprensión. Eso no es reprensión. Ciertamente hay algunas personas, no nos corresponde a nosotros, pero antes que usted lo vaya a pensar, ciertamente hay algunas personas que merecen eso. El mismo Señor Jesucristo le decía a los fariseos: hipócritas, víboras, ¿qué más? Sepulcro abierto. O sea, ciertamente hay grupos que merecen que se le digan así, pero hermano, eso fue el Señor. Déjenlo ahí quieto. Él no nos dijo eso para enseñarnos a tratar a la gente así. Por algo Dios su vida en amor. Tenemos que saber hablar, tenemos que saber comunicarnos. La comunicación no está presente solamente por hablar, tenemos que saber cómo hablar. Tenemos que tener una comunicación efectiva. Tenemos que ejemplificar y actuar en lo que es la comunicación asertiva. El marido, la esposa se tienen que comunicar asertivamente entre ellos para llevar un mejor matrimonio y para saber educar a sus hijos. Papá que regaña al hijo y viene la mamá en defensa del hijo. Mamá que regaña al hijo y viene el papá en defensa del hijo. Pero claro, entre ellos no hay comunicación asertiva. La comunicación asertiva no es aquella que acierta, no viene de acertar. Todo comienza por unos padres que son esposos, que tienen que entenderse. Pero si el hombre es brusco, no tiene palabras amables para con su esposa, siempre la descalifica, la pone por el suelo, es lo menos de menos. ¿Cómo voy a enseñar yo disciplina? ¿O cómo yo puedo ser disciplinado ante Dios? ¿Sí me explico, hermano? Quiero terminar con esto, porque hablando de ese tipo de personas como los fariseos y saduceos, que eran o que pretendían ser la máxima jerarquía de la religión en el tiempo de Cristo, por enseñanza de nuestro Señor, iluminando a sus apóstoles, nos enseñaron, nos señalaron tres tipos de creyentes que hay en la iglesia.
Tenemos siempre en las iglesias, en las congregaciones, tres tipos de personas. El creyente espiritual, salvo y espiritual, maduro, no perfecto divinamente, pero maduro. Sabe cuando se equivoca, pide perdón, ¿ves? O sea, se equivoca, puede errar, y si puede errar, entonces puede pecar, porque es lo mismo. Pero es un creyente espiritual que asume que se equivocó y puede pedir perdón, y perdona, y corrige, atiende a lo que Dios quiere, todo maduramente. Cuando tiene que hablar con alguien, habla con amor, habla en amor, en el amor del Señor. Y hablar con alguien en el amor del Señor no es iniciar una conversación diciendo te voy a hablar en el amor del Señor. No, eso no garantiza que sea en el amor del Señor. No garantiza. Tenemos los hermanos salvos, pero que son carnales. El niño espiritual que solo come la teta espiritual de leche. ¿Ves? Todo le ofende, nadie me quiere, nadie se junta conmigo, nadie me visita, pobrecito de mí, que yo siempre estoy ahí para todos y nadie está para mí. Ay, Dios mío, yo. Ese es el hermano igualmente salvo, pero es carnal porque, bueno, piensa siempre en las cosas de la carne, es almático, está ligado a los sentimientos, a las emociones. Y en tercer lugar, que también están allí en la iglesia, los lobos vestidos de ovejas. Personas que no son salvas, pero tienen apariencia de piedad. Aparentan. Ninguno de esos tres aspectos de nosotros como creyentes es garantía, hermano, para que yo visualice mi vida en el ejemplo de X o Y persona. No, hermano. Porque cuando yo visualizo mi vida en el ejemplo de X o Y persona, cuando X o Y personas fallen, mi vida se derrumba. Porque X o Y persona falló. No. Somos todos hermanos. Somos todos personas que hemos sido alcanzadas por la gracia de Cristo y de una u otra manera todos queremos perseguir y anhelar esa meta suprema, corriendo en el estadio, como dice el apóstol Pablo. Pero nuestro objetivo tiene que estar puesto, nuestra mirada tiene que estar puesta en el dador de la vida, Cristo Jesús. Y de Él recibo la disciplina que me causa gozo. En Judas capítulo 1 versículo 4 se nos señala esa realidad de la que les estoy hablando. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Lo señaló las Escrituras, no yo. Yo no tengo que saber quiénes son, lo señaló las Escrituras, yo no. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y que niegan a nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Esos hombres malvados que se han infiltrado en la iglesia son hombres que ya la palabra, ya la Escritura los señaló para condenación. Son hombres que ya han sido descartados porque su corazón es malo, es engañoso. Acuérdense que Dios mira no nuestro aspecto exterior, sino desde nuestro corazón. Porque de lo profundo del corazón se manifiestan las cosas en el exterior. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Por eso no podemos ver el ejemplo de mi vida en otro hermano, no hermano. Bien por él que se porta bien, bien por él que es así basado, chévere. Pero mi mirada está puesta en Cristo. Porque la disciplina la recibo de Cristo. Porque el Señor que me ama, el Señor que me amó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, me ama tanto hoy que me da las normas y quiere que yo tenga hábitos en Él, hábitos espirituales. Y que cuando yo me equivoco, me va a disciplinar en amor, pero me tiene que disciplinar.
Esa disciplina a mí me causa gozo. A mí me causa gozo. Cierre sus ojos por un momento. Y pensemos realmente que nuestra vida le pertenece al Señor. Y como le pertenece al Señor, cuantas cosas yo haga o deje de hacer, a Él le importa. Las cosas como yo las haga, a Él le importa. No es que no importa, a nadie le importa. ¿Cómo que a nadie le importa? A todo el mundo le importa, porque tú eres carta leída al mundo. Como tú te comportas, como tú andas, es el reflejo de Cristo en tu vida. Entonces yo tengo que dar ejemplo de Cristo en mi vida. Piensa en eso allí con los ojos cerrados un momento. Yo estoy dando ejemplo de Cristo en mi vida. ¿Seré yo merecedor de la disciplina correctiva si está llegando de parte de Dios? Hay quienes dirán de repente, no, el pastor está demasiado ortodoxo. Eso no es así. Le invito con todo el amor y la sinceridad a que exponga sus puntos con la palabra. Exponga sus puntos con la palabra. Y si yo estoy equivocado, soy capaz de decir, me equivoqué. Pero exponga sus puntos con la palabra. Busquemos en la palabra si realmente no somos expuestos por amor a la disciplina que viene del Señor. Exponga los puntos con la palabra para ver si realmente la disciplina que viene de Dios no nos causa gozo. Señor, en esta hora, todos reunidos en este lugar, te pedimos perdón porque a veces, Señor, no sabemos cómo debemos reaccionar. Muchas veces no sabemos cómo debemos actuar. Otras veces decimos las cosas y hacemos las cosas sin consultarte a ti primero. Perdónanos, Señor. Gracias porque la disciplina que tú envías a nuestras vidas es una disciplina que en amor nos hace ser mejores para ti. Nos hace presentarnos delante de ti como nuevas criaturas, en el ejercicio de una piedad llena de misericordia tuya, Señor. Gracias porque si en algún momento mi falla delante de ti se hace evidente, recibo también la corrección de tu parte en amor. Y sé que esta tu iglesia me recibe en amor. Señor, que esta disciplina que causa gozo también tenga en mí fruto de justicia. Coloco todos mis pensamientos en tus manos. Imposible no tener un pensamiento negativo, pero posible es apagar los dardos de fuego del maligno para no errar. Señor, mira cada hogar que aquí está representado. Cada papá, cada mamá, cada hijo, cada esposo, cada esposa. Señor, estos caracteres diferentes de cada uno de nosotros que debemos manifestar la nueva creación de Dios en nuestro ser, sean moldeados conforme a tu voluntad. Que cada acción que los esposos y padres y madres tomen en relación a la disciplina de sus hijos vaya, Señor, en sintonía con lo que tú quieres para ellos. Manifiesta tu poder transformador en cada matrimonio, en cada familia, en cada hogar, para que sepamos cómo disciplinar en amor, pero también para que sepamos cómo recibir disciplina en amor. Señor, gracias por tu palabra. Sigue enseñando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La
disciplina de nuestro Señor causa gozo en nuestras vidas. Dios les guarde, amados. El Señor les continúe bendiciendo.